Buen día, profesor. Nos tocó exponer el tema sobre la política fiscal. Los integrantes del grupo son Darrell Brenes, Carlos González, María José Obando, Diana Escobar y su servidora Erika Adams. Empezaré hablando sobre qué es la política fiscal. La política fiscal es una rama de la política económica que configura el presupuesto del Estado y sus componentes, el gasto público y los impuestos, como variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y con baja inflación. Tenemos tres objetivos principales de la economía fiscal, los cuales son acelerar el crecimiento económico, plena ocupación de todos los recursos productivos de la sociedad, tanto humanos como materiales y capitales, plena estabilidad de los precios, entendida como los índices generales de los precios para que no sufran elevaciones o disminuciones importantes. La política fiscal se materializa en los presupuestos del Estado y consiste en el conjunto de medidas que toma un gobierno referentes al gasto público y a los ingresos públicos. También determina su cuantía total, concretando la composición del mismo y de su destinatario. Es decir, si son compras directas de bienes y servicios por el... Existen dos tipos de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Cuando es expansiva, el objetivo es estimular la demanda agregada, especialmente cuando la economía atraviesa un periodo de recesión y necesita un impulso para expandirse. El resultado es un déficit o puede provocar la inflación. En función del gasto es expansiva cuando este mismo aumenta, incentivando la economía, ofreciendo bienes y servicios a la población, por tanto genera un aumento del PIB. En función de los impuestos, es expansiva cuando estos disminuyen, generando el ahorro, la inversión y el empleo. Cuando es restrictiva, el objetivo es frenar la demanda agregada. Por ejemplo, cuando existe una excesiva expansión de la economía, crea una inflación que como resultado tiende al superávit. En función del gasto, si estos disminuyen, genera una desaceleración en la economía, disminuyendo el consumo de productos y servicios, por ende disminuye el Producto Interno Bruto. En función de los impuestos, si estos se incrementan, se adopta una decisión fiscal de política restrictiva, buscando reducir el déficit fiscal. Indicadores de la política fiscal. Los resultados de la política fiscal se miden a través de algunos indicadores. Dentro de ellos el más común es el déficit o super globality global. El sector público no financiero mide la diferencia entre sus ingresos y sus gastos totales. El gasto público y los impuestos son las variables de control para asegurar y mantener la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente en pleno empleo y con baja inflación. Si los ingresos superan a los gastos, se estará en una situación superlativa, que es el reflejo de una política fiscal contractiva, en medio que el sector público contribuye al ahorro interno del país. En situación inversa, es decir, el déficit global, es consecuencia de una política fiscal expansiva. Se estará en desahorro. Los gastos incluyen los salarios de los empleados públicos, el gasto en bienes y servicios, la formación de capital fijo, intereses sobre la deuda interna y externa, transferencia y la concesión de préstamos netos. Por su parte, el ingreso incluye impuestos, tarifas de empresas públicas, intereses percibidos sobre activos públicos, transferencias. El superávit de las operaciones de las empresas públicas, la venta de activos y donaciones externas. Los resultados fiscales en la mayoría de los países de la América Latina presentan déficits globales. Buen día, estimado profesor. En continuidad con el tema sobre la política fiscal, se puede decir que en definitiva la política fiscal es el motor de crecimiento de un estado o de un país, ya que este contribuye tanto al desarrollo económico y social y por ende muestra incidencia en los niveles de empleo, producción y en los precios del mercado.
Derivado de ello es que la política fiscal se encarga de establecer el presupuesto de un Estado con los impuestos y la variable del gasto público, combatiendo también la pobreza y generando un equilibrio que permite oportunidades igualitarias para sus ciudadanos. En épocas de recesión que transcurre en un país se puede utilizar la política fiscal para impulsar el crecimiento económico. Un ejemplo puede ser el incremento del gasto público, ya sea en obras de infraestructura, lo cual genera un incremento en el consumo agregado, haciendo que los negocios y empresas vendan más, lo cual generaría un efecto positivo en el empleo, que se transforma en salarios que aumentarían nuevamente el consumo, formando un círculo virtuoso que hace que la economía empiece a moverse y crecer. ¿Cómo se utiliza la política fiscal para estimular el crecimiento económico de un país? Configurando los presupuestos del Estado y sus componentes como el gasto público y los impuestos, que son variables de control, asegurando y manteniendo la estabilidad económica, amortiguando las variaciones de los ciclos económicos y contribuyendo a mantener una economía creciente, de pleno empleo y de baja inflación. Son cada vez más los estudios sobre países industriales principalmente, que indican en qué determinadas circunstancias no se puede aplicar una política fiscal expansiva para sacar a una economía de la recesión. ¿Qué tipo de política fiscal utiliza actualmente el gobierno? La política restrictiva, por lo que el año pasado aprobó la reforma, la ley de concertación tributaria, donde se refiere al aumento del impuesto y la reducción del gasto público, que tiende a generar un superávit y a disminuir el déficit. Está ayudando a la política fiscal el del gobierno a disminuir la pobreza y aumentar la riqueza en nuestro país. Sí, porque en medio de la crisis política que nuestro país atraviesa desde el año 2018, de acuerdo al proyecto de presupuesto, la actividad económica reportada de nuestro país está en una contracción de 3.5% en el año 2019, luego de una pérdida de 3.8% en el año 2018.